Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Queridos amigos, buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición. Ya estamos llegando casi al final de la temporada de Mis Enigmas Favoritos. Les aseguro que el tema de hoy es fascinante. Lo hemos abordado muchas veces en el programa porque hoy vamos a hablar nuevamente sobre los ovnis. Yo creo que es el fenómeno más irritante y más fascinante de este pasado siglo XX y siglo XXI. Y si hay un libro sobre ovnis, donde se habla mucho sobre ovnis, o por lo menos podríamos interpretar que son ovnis y donde también hay contactos con los ovnis, esa es la Biblia. Y me gustaría comenzar el programa una vez más leyendo algo que nos encontramos en el Éxodo, capítulo 16, versículo 11. Dice: porque el tercer día bajará el Señor sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite por todo el contorno diciendo: no subáis al monte, ni piséis su falda. Todo el que pise el monte morirá. Y más abajo, en el versículo 18 del mismo capítulo 17 del Éxodo, está escrito: todo el monte Sinaí estaba envuelto en humo, porque el Señor había bajado sobre él en medio de fuego. Subía aquel humo como humo de horno, y todo el monte trepidaba violentamente. ¿Cómo interpretan ustedes este pasaje de la Biblia del Éxodo? ¿Podríamos interpretarlos con connotaciones ufológicas? ¿De contactos ovni? ¿Fue Moisés realmente un contactado? Toda la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, está plagado de estos episodios que desde luego hoy en ufología, la investigación ufológica, interpretamos como posiblemente avistamientos de naves, de ovnis, y gente, profetas, gente sin duda especial que tuvo contactos con esos ovnis o con los tripulantes de esos ovnis. Esta noche en Mis Enigmas Favoritos abordamos el fascinante asunto del contactismo ufológico. En los más de 65 años de investigación racional del elusivo fenómeno de los ovnis, los investigadores han llegado a la aparentemente fácil conclusión de que el misterio que nos ocupa es un asunto radicalmente espontáneo. Es decir, los ovnis no parecen querer seleccionar a sus testigos, aunque creemos que sí, y lo demuestran manifestándose anárquicamente a campesinos, funcionarios, astrónomos, sacerdotes, pilotos, políticos o deportistas, sin pararse a elegir la calidad humana de quienes lo contemplan, ni las posibilidades de transmisión objetiva de su visión que tienen los testigos potenciales. Se trata, al menos, de una constante aparente que se rescata de los más de 150 millones de casos ovni que se estima se han producido sobre nuestro planeta desde la explosión pública del fenómeno a mediados de 1947. Una cantidad lo suficientemente abultada como para comenzar ya a dar la importancia que se merece a uno de los enigmas contemporáneos más extraños de nuestros días. Sin embargo, si el tema de análisis es el de los contactos con los tripulantes de los ovnis, la ley ufológica de la no selección se resquebraja. Debemos reconocer con sinceridad que desconocemos si existe voluntad alguna en los pretendidos extraterrestres a la hora de establecer esos contactos.
Y si así fuera, deberíamos entonces analizar las causas profundas que llevan a los ocupantes de los ovnis a tomar la iniciativa del contacto e irrumpir en la vida de un ser humano. Desde esa perspectiva, no cabe duda de que cualquiera de nosotros puede ser seleccionado para un contacto, pudiendo estas entidades inteligentes que parecen esconderse en el interior de sus supermáquinas alterar nuestro ritmo vital hasta extremos inimaginables. Dentro de la casuística existente en los últimos años, se detecta una tendencia progresiva en los casos de nuevos contactados a romper con el tiempo de espera y buscar activamente hasta encontrar a sus comunicadores alienígenas. El resultado de esa clase de búsqueda ha arrojado sobre la arena ufológica una ingente cantidad de mecanismos de contacto que rompen la idea tradicional de la espontaneidad del fenómeno ovni. Ahora, estos escurridizos intrusos celestes pueden ser convocados un día y a una hora en un lugar determinado. Allá serán vistos y fotografiados, y sus extraterrestres parecerán estar sometidos al antojo de los contactados, que recibirán sus mensajes a través de trances, de la ouija o de la escritura automática. ¿Se puede esperar situación más paradójica dentro del comportamiento del fenómeno ovni? Difícilmente. Y he ahí la gran dicotomía que presenta el fenómeno contacto. ¿Selecciona el contactado a sus extraterrestres? ¿O por el contrario son estos los que deciden contactar con quien les parece? Hemos cumplido 14 años de programa. Esta aventura comenzó en 1999 y desde entonces por esta mesa han pasado cantidad de periodistas, escritores y gente relacionada con el mundo de la investigación, la historia y la heterodoxia. Pero también se han sentado personas como las que están hoy aquí. Fíjense ustedes, hemos hablado muchas veces de contactismo ufológico y aquí pues ha pasado desde Sixto Paz, desde la misión Rama, Perú, Luis Fernando Mostajo, de Bolivia, Ricardo González, también de Perú, el equipo Loemi de Barcelona, allá por el año 1999, el grupo Aztlán, gente que dice estar en contacto con los tripulantes de los ovnis. El servidor lo ha contado muchas veces, también he tenido algunas experiencias y por eso el tema me parece fascinante, increíble. Ya sacarán ustedes sus propias conclusiones, pero aquí hay una persona sentada que tiene la valentía de contar su experiencia y por eso le hemos dado la oportunidad de que esté con nosotros para poder relatarla con calma y con tranquilidad, como realmente se merece. Tengo aquí su libro, lo vamos a presentar hoy. Se titula Avisos del cielo. Dice que es un libro para aquellos que deseen conocer la verdad, las enseñanzas de un ser cósmico a la raza humana. Su autora se llama Virginia Dagma. Es escritora, investigadora y también contactada OVNI desde hace un tiempo. Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Luis. Gracias por invitarme. Encantado de que estés con nosotros. El placer es mío. Vaya por delante, primero, mi enhorabuena y segundo, la valentía que tienes que estar aquí sentada y contar lo que nos vas a contar esta noche. Sí, bueno, supongo que sí, que valentía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo lo mismo, es decir, si esto es mi verdad, ¿por qué la tengo que ocultar, no? Lo que no voy a hacer es no contarla o no hacerla pública por prejuicios que realmente no tengo, entonces, pues, aquí estamos. Sobre Avisos del cielo, este libro vamos a hablar esta noche de la editorial Almuzara, lo vamos a ir recordando durante toda la noche, nos vamos a adentrar en él para conocer sus contactos y sus mensajes, que creo que es lo importante. Saludamos a todos los amigos de Facebook, que ya están ahí en activo, nos están siguiendo desde varios países en este momento, sobre todo en Latinoamérica. Buenas noches a todos y a la gran familia que nos sigue a través de Mijas 340 Televisión y Onda Azul en Málaga. Está con nosotros también, hoy va a participar en este programa, entrevistando a Virginia Dagma, un buen compañero de esta casa ya de este programa, es colaborador del mismo, investigador, escritor, profesionalmente vinculado al mundo de la informática, Paco Quevedo. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Encantado, Paco, como siempre. Yo agradecido de tu invitación y, por supuesto, agradecido a Virginia porque nos permita hacerle preguntas, aunque desde mi perspectiva igual son algo críticas, pero, por supuesto, a nadie se le puede negar el derecho, como tú dices, a explicar lo que siente, su verdad, y vamos a ver cuál es. Estoy seguro que Paco va a poner también
pues ese necesario contrapunto y sus preguntas van a enriquecernos a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar ya el programa, que por cierto Paco ha tenido también experiencias y conoce a grupos de contacto, con lo cual por eso está aquí, porque va a enriquecer el programa. Virginia, Avisos del cielo. ¿Por qué nace la idea de escribir este libro? La idea del libro surge porque, bueno, yo una vez que comencé con los contactos, que ahora si quiere explicaremos, ¿no?, cómo me sucede. Claro. Pero bueno, yo lo primero que hice, en referencia a lo que a mí me estaban transmitiendo, ¿no?, que en este caso era, hay muchísimas preguntas, ¿no?, que se me despejaron y que se me siguen despejando, pero bueno, lo que realmente me motivó en aquel momento fue que me estaban explicando qué iba a pasar con el ser humano de la Tierra si este no rectificaba. Hablando de acontecimientos, me dan fechas, me dan lugares. Y lo que me movió fue el sentimiento de ayuda, ¿no? Es decir, me están haciendo partícipe de un conocimiento que yo tenía la necesidad moral de transmitir, ¿no? Mirad, que es que esto es lo que me están diciendo, esto es lo que va a pasar en el mundo. Entonces yo hice eco, ¿no?, en este caso, intenté buscar lo que estaba en mis manos. Por aquel entonces yo tenía 23 años, era una niña, y tampoco conocía, yo no había redes sociales, en fin, no tenía... Bueno, ahora eres muy joven también, ¿eh? Bueno, pero ya va una creciendo. Pero no había redes sociales, yo no conocía, o por lo menos yo no los conocía. Entonces, nada, me dediqué a meterme en internet, a dejar mensajes. Ya el mensaje, Virginia, me llamo Virginia Dasma, me está pasando esto. Y yo les decía, ¿no?, incluso en conferencias que yo veía que se iban a impartir de ufología, yo les decía, necesito hablar de... Pero nadie me contestaba. Y nada, yo pues sí que es cierto, Luis, que entré, digamos, en una espiral de tristeza, porque era la sensación de quiero ayudar, pero nadie me escucha, no se me abre ninguna puerta, y era la impotencia, ¿no?, de no poder hacer nada. Y un día en un contacto pues recibí un mensaje, me dijeron que haría un libro y que el libro sería publicado. Yo lógicamente tengo fe ciega en mi guía, un día me senté, empecé a transcribir los mensajes tal cual yo los recibo siempre, y terminé el libro y a los 2 meses yo había firmado 15 años con mi editorial. Y bueno, de momento bien, vamos por la segunda edición, para la tercera, camino de Estados Unidos. Antes de que Paco inicie con sus preguntas y meternos de lleno en tus contactos y comunicaciones, yo recuerdo una historia que el propio gran Fernando Jiménez del Oso me contaba en una ocasión. Él la publicó tanto en la revista como hizo un programa también de televisión, éramos nosotros muy jóvenes también, donde se hablaba de un caso de contactismo producido en una mujer que se llama Soledad Gómez, en la carretera que va hacia Ronda, hacia mi ciudad natal. Bueno, pues Soledad Gómez es la mamá de Virginia Dasma. Fíjense, la madre de Virginia tiene ya su primer contacto OVNI. ¿Cómo fue esa historia? ¿Nos la resumes, por favor? Sí, bueno, voy a matizar esto porque, bueno, como bien sabéis, hace poco estuve en otro programa de televisión. Sí, en Televisión Española. Efectivamente, pero no, yo creo que no se llegó a entender lo que quería explicar y llegaron a la conclusión de que es que yo había aprendido de los contactos de mi madre, cuando esto no es algo que se aprenda. Aquí no hay un cursillo que diga, venga, apúntate que te voy a enseñar a contactar con estos seres. Esto surge y surge de la manera más inesperada. Entonces, aclarado esto, pues nada, resulta que nosotros, tanto yo como mi hermano Enrique, tendríamos aproximadamente 7, 8 años, un poquito antes quizás. Y un día que veníamos de la playa con mi madre pues se empieza a sentir nerviosa y nos dice que nos vayamos para el cuarto, ¿no? Nosotros éramos muy chicos, pero yo me acuerdo de ese día. Y mi madre pues sintió esa necesidad de coger papel y bolígrafo, y ella la primera cosa que recibió, no por aquel entonces, fue la palabra terremoto. Solamente se escribe eso en el papel. Claro, mi madre se asusta, ¿no?, ante la situación, ¿no?, algo que ella no pudo controlar, lógicamente, y bueno, se queda, digamos, a la expectativa, ¿no? Y cosas así de 3 días después, hubo un gran terremoto en Irak, en que hubo miles de fallecidos, y claro, mi madre ya lo relacionó. A partir de ahí sí fueron sucediendo cada vez más los contactos. De hecho, hubo muchísimas cosas que, las preguntas igualmente, ¿no?, siempre van en función de la persona que está contactando. Pero fueron también muchas cosas, ¿no?, que le iban diciendo. En este caso, bueno, podríamos decir profecías, ¿no?, como fue, por ejemplo, la dimisión de Margaret Thatcher, y muchísimas cosas que por aquel entonces Joaquín Gómez Burón, que era director adjunto de la revista Espacio y Tiempo, y muy amigo de mi madre, y este pues caballero, después, que ahora si queréis lo tocaremos, ¿no?, el tema de la adopción de mi madre y demás, pues decidieron hacer un reportaje. De hecho, se sacaron fotografías de los árboles calcinados y tal. Y cuando mi madre le comentaba, ¿no?, lo que ella iba recibiendo los mensajes, ¿no?, hablando de boxing, y este hombre, Joaquín, le decía, pero ¿cómo va, por ejemplo, el tema de Margaret Thatcher? ¿Pero cómo va a dimitir? ¿Qué tal? Y yo recuerdo, porque además muchas veces me lo ha contado mi madre, que a la semana sucedió, y así muchísimas cosas que le fueron anunciando, ¿no?
Pasa el tiempo, mi madre tuvo su abducción, ella llevaba a cabo, ¿no?, en este caso, la labor de hacer públicos los mensajes que por ellos recibía, y llega un momento en que ella recibe en un mensaje pues que iría a visitarla una mujer, que le hablaría de cosas sorprendentes y que la podría reconocer en este caso porque esa mujer llevaría un anillo con un símbolo. Bueno, se queda ahí la cosa, mi madre pues sigue con... Por aquel entonces mi madre tenía una herboristería, una tienda, porque mi madre, bueno, es naturópata, idóloga, homeópata, y llevaba ya muchos años ejerciendo. Pasa el tiempo y un día que ella se encuentra en la tienda resulta que estaba allí colocando cositas y demás. Llega una mujer, la tienda en aquel entonces era bastante grande, ¿no? Era una de las tiendas más grandes de Málaga y tenía 2 plantas y arriba ya tenía su despacho para las consultas y demás. Entonces, por lo visto, llega una mujer, entra sin decir absolutamente nada y directamente se va hacia la escalera del fondo, que era la que subía hacia los despachos. Entonces, mi madre, lógicamente, se queda extrañada y se va detrás de esta señora. Y conforme mi madre sube al despacho, la señora estaba allí sentada con la mano encima de la mesa con el anillo y el símbolo. Mi madre siempre me cuenta que esta señora no le habló con la boca, es decir, no movió sus labios como nosotros. Lo hizo telepáticamente. Sí, y que no llega a recordar nunca qué es lo que le dice, pero que sí sintió miedo. Y que una frase que sí recuerda ella es que le dijo, ¿no?, en este caso, que dejase de divulgar lo que estaba recibiendo. Esta señora se levanta, sale de la tienda, mi madre se va detrás y conforme se asoma a la puerta, esta mujer había desaparecido, no existía. Y a partir de ese momento tu madre deja de divulgar. A partir de ese momento no, ella sigue divulgando y llega un momento a los pocos meses que empiezan a irle las cosas mal a raíz de ese encuentro, la tienda la tiene que cambiar, irse a una más pequeña justo a la espalda y ocurre exactamente lo mismo. Estaba en la tienda, había gente de hecho en la tienda y vuelve esta señora y esta vez se fue directamente hacia el mostrador y le volvió a poner la mano con el símbolo y le dijo a mi madre, no estás haciendo lo que hemos pedido. Y se volvió a dar la vuelta, mi madre fue detrás, bueno, mi madre, mi hermana y la gente que estaba allí en la tienda. Y no había ni rastro. Entonces mi madre pues decidió no volver a contactar nunca. Y desde entonces no ha tenido más contactos. Sí. Paco, adelante si quieres hacer... Bueno, yo antes de nada me gustaría saber si quien contacta contigo, tú dices no tener absolutamente ninguna duda de quiénes son, pero ¿por qué lo tienes tan claro? O sea, cuando digo que no tengo ni duda, me refiero a que sé que conozco a mis guías físicamente, en este caso, ¿no? Yo lo he visto físicamente. ¿Te entrevistas con ellos a menudo? ¿Los ves a menudo? No, lo he visto en 2 o 3 ocasiones, no. Y no es que, a ver, independientemente de que yo he tenido avistamientos con fechas y horas programados, ¿no?, como en vías normales le suele suceder a los contactados, ¿no? No te dicen un lugar donde tú tengas que desplazarte, ellos te dicen, toma tal carretera y sabrás dónde tienes que parar, ¿no? Y lógicamente las personas que me acompañan siempre son las personas que yo decido y quiero que vengan conmigo, ¿no? Lógicamente siempre desde el respeto y no la curiosidad, ¿no? Pero siempre jamás voy sola, entre otras cosas no tengo coche. Esos avistamientos que yo he podido tener, ¿no?, incluso en esas ocasiones que yo lo he podido ver de manera física, no es que estos seres se acerquen aquí a Málaga, Virginia Dasma nos quiere ver, vamos a dar un paseíto desde Orión. ¿Pero han hablado contigo en directo a esta distancia que estamos tú y yo, por ejemplo? No. Es decir, yo la comunicación que he tenido siempre con ellos ha sido a través de psicografía. He tenido la suerte de como digo... O sea, podemos decir que en realidad ellos no lo has visto tal como me ve a mí ahora, sino en la distancia o algún aparato de ellos. ¿Puedes describir algún aparato? Bueno, yo recuerdo, mira, os voy a contar una de las primeras experiencias. Yo luego he tenido yo las mías propias, ¿no?, lógicamente. Espera, ¿en qué año comienzas el contacto, la comunicación, para que todos nos situemos? Sí, a ver, mi madre deja de comunicar, yo aproximadamente tendría 10 años o así, y estos temas dejaron de tocarse en mi casa. De hecho, cuando ella empieza con sus contactos, nosotros no nos interesaban estos temas. Pasa el tiempo, yo sí es cierto, y además te lo he comentado fuera, que a mí el tema de la ufología es que no me llama la atención. A ver, me interesa el aprendizaje, que es lo importante y de hecho es con lo que me quedo, ¿no?, de la manera que me está nutriendo, y ahora lo hablaremos. Pero el verlos o no verlos, la verdad es que siempre me ha dado igual. Es decir, yo no soy persona que para creer necesite ver, pasa que he tenido el privilegio de que he tenido la experiencia, ¿no? Pasa el tiempo, yo lógicamente pues empiezo a crecer, aunque sí he tenido experiencias desde muy niña de otra índole, no de ufología.
pero que yo me olvido. Hombre, tengo imágenes, lógicamente, de esos avistamientos que yo he tenido la suerte de ver con 8 años. Yo la primera vez que vi un ovni, yo tenía 8 años, mi hermano tuviese 9 quizás, y lógicamente yo tengo esas imágenes grabadas. ¿Dónde pero... fue esos? Pues mira, si no me equivoco fue por la serranía de Ronda. Y además que no se me olvidará nunca aquel en concreto, por lo que vimos, ¿no? Si queréis lo comento así por encima, nada, no, como siempre nos desplazamos, éramos muy pequeños, como digo, mi madre pues nos llevaba a los avistamientos y aquel día Joaquín Gómez Burón pues decide venir desde Madrid para ir a otro nuevo avistamiento con mi madre. Iba más gente, pasa que yo era muy pequeña, no recuerdo. Bueno, recuerdo que llegamos a un monte, empezamos a subir, mi hermano Enrique se quedó con mi padre en la falda de la montaña en el coche, pero todos los demás nos fuimos hacia arriba. Y ahora lo que más recuerdo es que, mira, yo recuerdo de estar en el monte, al final, enfrente nuestra justo una colina y una nube. O sea, te hablo de un cielo de estos súper estrellados de noche y una sola nube en el cielo encima nuestra. Y ahora de esa nube empezaron a salir luces de colores, muchas luces de colores. Claro, yo imagínate, una niña de 8 años, para mí aquello eran fuegos artificiales. Y empezaron a salir luces de colores. Y yo recuerdo que mi madre, ¿no?, al rato de estar viendo esas imágenes, mi madre dijo en voz alta, si estáis aquí, iluminar la nube. Y de verdad lo digo, aquella nube se iluminó como si hubiesen metido un fogonazo de estos un foco de estos de luz blanca, hizo ¡fum! Y se iluminó completamente. Justo por detrás de esa nube, en la colina que os digo que se veía, una bola inmensa, gigantesca. Para mí, yo como la recuerdo, era como si fuese fuego, ¿no? Esa es la imagen que yo tengo en la memoria. Pero una bola inmensa, gigantesca de fuego hizo así, ¡fum! Y salió disparada hacia el cielo y ya todo volvió a la normalidad. Pero lo curioso también del caso es que justo en la colina donde nos encontrábamos empezó a llovernos. O sea, mi padre y mi hermano cuando bajamos, que vieron exactamente lo mismo que nosotros, de hecho cuando llegamos a casa, mi hermano se acordará también que mi madre nos puso a hacer los dibujos de lo que cada uno en un sitio había visto. Y a ellos no les llovió. Sin embargo, todos los que estábamos en esa zona, no era lluvia, era como si rocío de agua. ¿Has dicho que era durante el día? No, de noche. De noche. ¿Siempre los ves de noche? Sí, hombre, yo he ido incluso, ya no te hablo de avistamientos programados, yo he ido por la calle y yo sí he mirado al cielo y he visto algo, pero bueno, han sido fortuitos. Los avistamientos que yo he tenido, sí es cierto que no solamente he visto las luces, ¿no?, o he visto un puntito de luz, no te hablo de ver un objeto lenticular, de verlo encima nuestra, vamos, tanto yo como las personas que me han Pero acompañado. físicamente a ellos no los has visto, ¿tú has visto? Físicamente lo he visto. También. Lo he visto físicamente en 2 o 3 ocasiones. De ¿Muy hecho, lejano, muy cercano? ¿Los podrías incluso describir con detalle o no? Por supuesto, claro. De hecho, mira... Pero qué curioso, ¿no?, que cuando los ves no se comuniquen contigo, no te dicen nada. No, simplemente lo he visto y ya está. Mira, esto es una cosa que viene explicada en mi libro Aviso del Cielo y viene narrada porque fue la primera experiencia, digamos, cercana que yo tuve a poder visualizarlos, ¿no?, en este caso. Aún así luego lo he podido, y como tú dices, si quieres ahora te los describo y te diré cómo son, que somos muy parecidos a ellos. Pero, y la gente, yo entiendo que la gente, para entender una experiencia como la mía hay que vivirla. Yo eso lo entiendo y tampoco trato de convencer a nadie, esta es mi experiencia, la hago pública. Pero no, la hago pública por la sencilla razón, y ahora lo tocaremos, ¿no?, vuelvo a repetir, de qué es lo que han hecho conmigo, esta información que yo estoy recibiendo, ¿no?, de en qué manera ha cambiado mi mundo interior. Pero Virginia, perdóname, tengo que situar, ¿no?, ese periplo y ese periodo en tu vida. Es decir, con 8 años tienes esas experiencias, luego hay una serie de años en los que estás completamente desvinculada, no tienes experiencia en nada. Y es en la década de los 2000, 2006, ¿no?, sí, cuando tú empiezas a sentir qué exactamente. Mira, yo ya te digo, me olvido del tema, mi vida normal y corriente. Y resulta que empiezan a sucederme una serie de experiencias. O sea, durante 2 meses mi habitación todas las noches se ilumina de azul. ¿De azul? De azul, de celeste. Te hablo de mi hermana, de quedarse en mi casa, mi hermano, mi madre, es para que más o menos podamos orientarnos de lo que se ve, ¿no? Pero la sensación es, tú imagínate que esta es mi puerta de mi cuarto abierta y esta es tu habitación, pues la sensación de los que están en las otras habitaciones es de que yo me he quedado dormida con la televisión puesta. Entonces ellos se levantan a apagarme la televisión. Y no había televisión ni había nada, pero es que yo
Durante esos 2 meses, lo voy a explicar como puedo porque es complicado. ¿Pero pueden ellos identificar de dónde procede esa luz azul o Yo no, no la ven verdad nada? es que yo no le he preguntado. Yo sí que es cierto que, lo voy a explicar ahora, que durante esos 2 meses me ocurre una cosa extraña, ¿no? Yo digo extraña porque es difícil de explicar, ¿no? Yo no la alcanzo a entenderla. Yo pienso que quizás era un estado alterado de conciencia, pero durante esos 2 meses yo estoy dormida, es que es una cosa rara, es decir, yo estoy dormida, sin embargo yo tengo mis ojos abiertos y yo estoy viendo mi cuarto, pero yo no soy consciente de mí misma. Y yo me despertaba, yo tenía los ojos abiertos, yo sentía como que me metían frases o conocimientos en la cabeza, pero yo no conseguía recordarlos al día siguiente. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino. Vamos a seguir metiéndonos en profundidad en tus experiencias. Leo, se ha producido también un debate muy interesante ya en Facebook. Nuestra buena amiga Rosario García Parra dice: qué interesante, con todo mi respeto, si tiene esos avistamientos y encuentros, ¿ha filmado, fotografiado algo? ¿Y cómo se comunican? Dices que siempre son testimonios, pero no entiendo por qué no aportan nunca pruebas gráficas. Dice, pero entonces si es una comunicación mental solo contamos con su palabra. Bueno, vamos a descubrir si Virginia también ha tenido su propia prueba fotográfica o física de esos encuentros. Continuamos dentro de unos minutos aquí en Mis Enigmas Favoritos con Virginia Damma y Paco Quevedo. Hasta ahora, amigos. Por si usted se acaba de incorporar, hoy hablamos de contactismo ufológico, la posibilidad de contactar con los ovnis o con los tripulantes de los ovnis a nivel telepático, a través de la Ouija, de la escritura automática. Hay miles de personas en todo el mundo desde hace muchos años que tienen la capacidad y la suerte de poder contactar con ellos. Yo lo he contado muchas veces, siendo un adolescente tuve mi propia experiencia junto con un grupo de amigos de poder contactar lo que creíamos o lo que creemos con seres, ¿no?, del espacio, y poderlo luego confirmarlo con un avistamiento previa cita. Parece que fue ayer, 17 de octubre de 1986, los ovnis estuvieron y visitaron aquí la Sierra de Mijas. Una historia que bueno, fue investigada bastante en profundidad, que hubo centenares de testimonios de aquel avistamiento. Hoy presentamos Avisos del cielo, las enseñanzas de un ser cósmico a la raza humana, de la editorial Almuzara. Está escrito por la escritora, investigadora y contactada Virginia Damma. Nos está contando pues sus experiencias, las que ha tenido en estos últimos años, y bueno, pues vamos a seguir buceando en ellas. Pero me gustaría nuevamente recurrir pues a la Biblia didáctica para leerles nuevamente otra parte de Apocalipsis, concretamente el capítulo 8, que está escrito: un astro de grandes proporciones se desprendió del cielo y, ardiendo como una tea, se abatió sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El astro tenía por nombre Ajenjo, y en Ajenjo se convirtió la tercera parte de las aguas, y fueron muchos los hombres que murieron al volverse amargas las aguas. Tocó la trompeta del cuarto ángel y quedó herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Se oscureció la tercera parte de ellos, el día y la noche perdieron la tercera parte de su luz. Paco, ¿cómo interpretaríamos esto? Pues como miedo. Una amenaza, ¿no? A mí de estos contactos también me llama mucho la atención la eterna, lo que ha movido a las grandes religiones. Sé malo y te castigaré. Entonces es una cuestión que a mí me pone en guardia. Hay por ahí seres que tienen el derecho de venir aquí a inmiscuirse en nuestras vidas. Tenemos derecho a vivir libremente. Para mí el límite de todo este tipo de contactos está en precisamente eso, en ejercer, en que me condicionen mi vida. Si yo leo eso y me muero de miedo,
ya parece que estoy condicionando mi comportamiento. Entonces, si he venido a sufrir experiencias y a tener experiencias con las que aprender, ¿por qué alguien de fuera me va a amenazar con castigarme, llevarme al cielo? ¿Por qué tengo que creer en Dios porque lo diga Él? Yo no dudo de que el caso de Virginia sea real. Ella tiene derecho a exponer su punto de vista y una realidad que ella cree cierta. Pero yo y los que opinan como yo tenemos derecho a no creérnoslo y a creer en otra serie de cosas y que las cosas funcionan de una manera totalmente distinta. No sé cuál es el objetivo de que alguien venga desde Orión, cruce media Vía Láctea para dar un mensaje queriendo ayudar a la humanidad y se reserve bajo derechos de autor. Perdóname, pero es que yo me pregunto eso. Si quieren ayudar, de verdad, ¿por qué no te llaman a ti con un grupo de cámaras? Porque siempre es la persona y si no vas con ella o eres de su familia o eres un amigo, no lo puede ver nadie. Me están pidiendo un acto de fe, porque lo que cuenta Virginia, ella tiene fe ciega. Eso es muy peligroso, porque ella a esa gente la conoce de nada. Puede sentirlo, indudablemente, pero el día de la realidad es la que es. Virginia, ¿tú tienes pruebas físicas de estos contactos, estas comunicaciones? Pruebas físicas no, yo siempre que tengo un avistamiento y siempre me dicen lo mismo, sitios donde no haya casas, donde no haya cables de electricidad, nada de fotografía, posiblemente porque esa no es mi labor, es decir, mi labor no es difundir esas imágenes. Hay personas que tienen ese tipo de experiencia y se encargan de difundirlas. Meteros en Google o en YouTube, vais a encontrar millones de imágenes de avistamientos. La gente sigue sin creer. Yo hoy por hoy saco Pero una es fotografía. normal, porque esto está tan contaminado de Claro. gente que quiere vender libros Claro, por y engordar supuesto. su cartera. Claro, sí, yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, eso de engordar la cartera habría que matizarlo. Cualquier persona que sepa cómo va el tema editorial Sí, bueno, te lo cuento. sabrá que eso de engordar la cartera, bueno, y me darán la razón. Escribiendo un libro no te va a hacer rica Evidentemente, ni ni tú, vas a comer y siquiera. posiblemente ni Javier Sierra, posiblemente. Bueno, ahí ya no lo sé, Pero- en mi caso no es. Pero A ver, desde luego, en estos casos, mi pregunta directa sería ¿cuál es el objetivo de este contacto? Aparte de que tú tengas clara una serie de cosas sobre la existencia que son únicamente válidas para ti y para quien quiera darte veracidad. Claro, es como tú estabas comentando antes, Paco, existe esa libertad. Claro. Esa libertad siempre ha sido respetada, por lo menos por estos seres, que sí es cierto que existen otros seres en el universo que se han ido adaptando desde el principio de los tiempos a nuestro mundo y que están aquí. Y ahora lo hablaremos cuando empecemos a hablar de los contactos. Para mí, el cometido de estos mensajes es recordarle al ser humano, es decir, es como una advertencia, y es una esperanza para el futuro, es decir, oye, os encontráis en la punta del abismo y si no cambiáis vais a caer. Es una forma de ayuda. Entonces, para mí, ¿qué es lo que me ha supuesto? Mira, yo siempre digo, Paco, que tú eres lo que eres por la información que has recibido. Luis es lo que es por la información que recibe. El mundo está así como está por la información que recibe. Entonces, si una información que llega a tus manos es capaz de transformarte en algo mejor, no mires de dónde viene, quédatela porque siempre será válida. Y eso es lo que ha conseguido, digamos, el contacto que yo tengo con mis guías. Es decir, ¿Cómo se llama tu guía? ¿Cómo se llama? yo tengo a mi guía Nien. Explico bien, él me explica, ¿no?, que viene de la constelación del Can Mayor, de una estrella que se llama Betanago, y tengo a mi guía Ellin, que pertenece a la constelación de Orión, a un planeta que se llama Tuya y que me dicen significa joven. Planeta, perdona, ¿cómo se llama el planeta? Tuya. Y me dice que significa joven. Ellos me hablan de las dimensiones, me explican que hay 7 dimensiones, que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso nos encontramos en la tercera dimensión, ¿no? Hago este pequeño matiz, ¿no? Dimensiones nos referimos a las dimensiones como las conocemos por la física, ¿no? Que sería alto, bajo, o que la cuarta, muchas veces me han dicho la cuarta es el tiempo, sí, pero no se refieren a eso. Hablamos de niveles, ¿no? De evolución. Claro, sí, efectivamente. ¿Y cuántas ¿no? te han dicho que hay? 7. Es decir, las dimensiones ellos se refieren a los estados en que la energía puede llegar según la vibración de esa evolución, ¿no? Ellos me explican que estamos en la tercera, mi guía Ellin está en la quinta y Annie está en la séptima, ¿no? Ya a punto de pasar a esos mundos ya más espirituales. Yo lo que te estaba comentando, Paco, es un aviso, ¿no? Es decir, hay muchísimas personas que pueden creer o no creer en esta experiencia. A mí personalmente me da igual. Lógicamente yo me quedo, vuelvo a repetir, con la experiencia en sí. Es que hablamos de avistamiento y nos quedamos con el tema sensacionalista.
los has visto, has tenido un avistamiento. A mí personalmente es que me da exactamente igual haberlos visto que no haberlos visto, que he tenido la suerte de tener esa experiencia, pero ¿y me ha hecho mejor persona ver un avistamiento? No, lo que me ha hecho mejor persona es la enseñanza de mis guías. Yo he querido reflejarla lógicamente en este libro porque, como he comentado antes, yo toqué a las puertas y las puertas no se abrían. Por desgracia este mundo funciona así, tienes que hacer algo para que se te quiera escuchar. Y este libro, gracias a Dios, me abrió la puerta de muchísimos medios, afortunadamente. Y yo trato, ¿no?, en este caso, de hacer llegar esos conocimientos que a mí se me transmiten de todas las vías posibles, a nivel escrito, a nivel hablado, en programas como este. Verás, yo lo que sí quiero decir en este momento, porque como dice Rachel, nuestra amiga Rachel en Facebook, dice, claro, la experiencia es personal e intransferible. Si a mí me hubiera pasado, sería normal que los demás dudaran de lo que digo. Claro. Detrás de ese libro está la editorial Almuzara, y quien dirige la editorial Almuzara no es moco de pavo, es el señor Manuel Pimentel, es decir, un señor que ha sido ministro y que obviamente, más allá del aspecto crematístico, del ganar dinero con los libros, y les aseguro, como dice Virginia, y Paco lo sabe, que hoy en día muy pocos viven de los libros y venden muchos libros, es porque hay una seriedad, un rigor y hay una coherencia en el discurso de Virginia. Eso lo están viendo ustedes en este momento y por eso está aquí contando su experiencia. Luego cada uno saque su conclusión. Y de sobra saben ustedes que en estos 14 años de programa, pues pocas personas, voy a decir, poco equilibradas o de poco rigor se han sentado en esta mesa. Eso es obvio y lo damos por descontado. Por tanto, lo hemos dicho al principio, el respeto por delante, sí, y por supuesto ¿no? que cada uno saque su conclusión y me parece muy coherente tu discurso y tu experiencia. Yo, de hecho, yo respeto, oye, que la gente no crea, a mí que claro, son libres de pensarlo, yo la comparto. Estás aquí para y luego contarlo. Cada cual, una vez me escuche, lea el libro, acceda a mi blog o a cualquier medio de los que yo hago la divulgación de estos mensajes, pues que saque sus conclusiones, nada más. Estos seres vienen de la constelación del Can Mayor, vienen de Orión, vienen físicamente a ti, se comunican telepáticamente. A través de la escritura automática. Bien. Es decir, yo quiero, por ejemplo, esto también es un punto que muchas veces se ha malformado, ¿no? Cuando hablamos de escritura automática, de que se oyen voces, yo no escucho nada. Al menos en mi caso, no conozco la experiencia. Tú te sientas frente al papel y empiezas a escribir. Claro, yo tengo la necesidad de tomar boli y papel y a raíz de ahí es la sensación que yo tengo cuando termino, entre comillas, es de la sensación que te quedas cuando has tenido una anestesia general. Un espacio vacío, un espacio muerto, yo no escucho, nada. Y cuando yo vuelvo en mí es cuando yo me encuentro con esos folios ya escritos. Yo te hablo de que en un minuto yo he podido recibir una respuesta de 30 folios. ¿Y no eres consciente de lo que escribes? Yo como cualquier persona, yo tengo que luego coger los contactos, leerlos, releerlos. Mira, ¿es tu caligrafía? No. ¿Es distinta? Es distinta y la forma de expresarse... Bueno, ya habéis visto cómo yo me expreso, si leéis el libro veréis que... Paco, tú... Yo lo que he leído, sí, bueno, una línea argumental tiene porque en la tercera parte yo sacaré unas cuantas cosas y explicaré algo más de cuál es mi visión completa del tema. Pero bueno, a mí me llama la atención que consigas hacer tantas preguntas. Si dices que no eres consciente de lo que escribes, tienes posteriormente que leerlo, tienes que entenderlo y generar una serie de preguntas. Este ser se supone que las recibe de alguna manera y te transmite las respuestas. ¿Te ha descrito cómo es ese proceso? Porque se me hace larguísimo. O sea, si tú estás sin conciencia... Pero ¿cómo haces tú las preguntas? ¿Piensas en ellas? ¿Las recibes Yo durante varios días, pueden ser 2, 3, depende, empieza a rondarme la mente una inquietud. Yo siempre he pensado, ¿no? Porque también es cierto que hay, y lo habréis visto en el libro, en Avisos del Cielo, es cierto que hay preguntas que no se pregunta nada. Yo simplemente recibo un mensaje y nada más. Pero muchísimas preguntas yo siempre he pensado y sigo pensando que las hago porque ellos quieren que yo las realice. Ten en cuenta que yo, en un principio, como es natural, la misma curiosidad, a ver, te está pasando una experiencia de esta índole y tú preguntas, pues, cosas banales, cómo soy, de dónde venís, para mí es banal, cómo soy, de dónde venís, es normal. Y a mí llega un momento que mis guías me dicen que esto no es un juego de adivinanza, que yo me tengo que centrar en preguntas que realmente interesen a un colectivo, porque nuestro mundo tiene muchos problemas, es decir, nuestro mundo va mal, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces ellos me dicen que lo que tengo que hacer, digamos, es ahondar dentro de mi interior, buscar esos problemas y en cualquier caso preguntar por ellos, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, lo que os comento, ¿no? Que las preguntas son las que ellos quieren que realice. ¿Ellos intervienen en nuestro mundo? No.
No, ellos, por ejemplo, yo le pregunté por el tema de los contactados, ¿no? Que cómo eligen a los... No le pregunté directamente por qué me has elegido, no, le pregunté en general por el tema de los contactados. Entonces ellos me dicen dice, imagina un mundo al que vas y le echas semillas, ¿no? Le echas semillas para que germine. Entonces ellos me dicen que aquí hay muchísimos seres que son de diversos mundos y que están aquí, algunos, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? Ayudar a que, ahora lo trataremos también, veremos que estamos en un momento muy importante de la historia del hombre y del universo, es decir, hay muchísimas formas de vida que se van a producir nuevas en el universo y a su vez otras razas de vida van a desaparecer, van a tender a desaparecer. Pero también me hablan de que todos son ciclos cósmicos, ¿no? Por ejemplo, el tema este de 2012, que tanto bombo se le dio al fin del mundo, el día 21 de diciembre. A mí siempre me dijeron que no iba a pasar nada ese día, y de hecho yo lo hice público en muchísimos medios. Me preguntaban, ¿Virginia va a pasar? Digo, según lo que yo tengo recibido no va a pasar absolutamente nada. Sí es cierto que ellos me hablan de que ese día en concreto es el preámbulo de un cambio y me dan una fecha concreta, ¿no? Y de muchísimos acontecimientos que van a ir aconteciendo en el mundo. ¿Te han dado fechas de alguna catástrofe, por ejemplo? Sí, me han dado varias. ¿Y podrías darla? Sí, claro. Mira, por ejemplo, para 2024... ¿Esa es la más próxima o es la que...? No, esa es la más cercana por fecha que yo tengo, porque también es cierto, y ahora lo explicaré, que tengo otras, por ejemplo, que no me dan una fecha exacta. Sí me dicen que será en este siglo. 2024, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? 2024, ellos me dicen que 2024 se espera el deshielo de los glaciales tibetanos. Ellos me explican que estos glaciales abastecen de agua a toda China y que va a haber muchísimas muertes. Me hablan de un aumento del nivel de los océanos, pero a su vez me hablan también de un aumento de las temperaturas. Estamos hablando de 3 y 4 grados en las temperaturas. El deshielo del Tíbet es lo que va a producir, ¿solo ese deshielo va a producir aumento del nivel del mar? Sí, a mí me dicen que sí, que va a producir un aumento del nivel y de las temperaturas. De hecho, por ejemplo... ¿Pero un aumento del nivel del mar extraordinario? No, bueno, extraordinario. A ver, ellos me dan... Lo tengo en el blog, ahora mismo no recuerdo. De hecho, cualquier persona puede acceder a mi blog y van a ver muchísimos mensajes que he subido. Pero si no me equivoco creo que son 3 o 4 metros. No lo sé bien porque no recuerdo, pero 3 o 4 metros creo que son nivel de... ¿Cómo viaja esta gente? ¿Cómo llegan hasta aquí tan rápido? Pues mira, porque hablamos de... Yo creo que el Camp Mayor y Orión, pues por lo menos 220 años luz y de ahí en adelante, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver, a mí ellos primeramente me hablan de... No me dan el nombre porque, a ver, ellos me hablan de minerales que ellos utilizan y que lógicamente no son de nuestra tierra. Entonces ellos me explican que nosotros no vamos a poder desarrollar, digamos, esa tecnología nunca porque esos materiales que ellos utilizan no son de aquí, no existen aquí. Pero lo que hacen es con estos minerales alcanzar unas velocidades terribles. Lo utilizan para nivel energético, pero aparte de eso hay una pregunta en Aviso del Cielo que yo les realicé preguntándole por la energía oscura. Yo le pregunté por la energía oscura, entonces ellos empiezan a explicarme que esa energía oscura son estados en el universo donde no se crea vida, ninguna formación de vida. Ellos se refieren a planetas, soles, no se crea eso. Ellos me hablan, dice, imagina que son como unas avenidas, ¿no? Y en esa energía oscura ellos me hablan de unas corrientes energéticas que existen, al igual que existen esas corrientes en nuestras mareas, ¿no? En nuestros mares. Y ellos siempre me hablan de latitudes, ¿no? De coordenadas, es decir, cuando estén las coordenadas propicias para tal sitio. Entonces el caso es que ellos acceden a ese tipo de ríos y llegan aquí en muy poquito tiempo. Parece ser que sí, yo no he viajado ninguna de sus naves, pero sí, me imagino que será poco tiempo, claro. De hecho, cuando ellos me hablan de... ¿Tú estudias física? Por desgracia y temas personales, entonces, ahora soy autodidacta, sí. Pero lógicamente lo que llega a mí es divulgación científica, es que... Entonces te preocupará o tendrás cierta inquietud por los materiales. En principio no. ¿Sus naves son metálicas? No, ellos me hablan de unos materiales que utilizan que son parecidos espérate. Ay. Bueno, uno de estos que es una piedra preciosa, transparente. ¿Brillante? No. Brillante, no sé. Bueno, no sé. ¿El cuarzo a lo mejor? ¿El cuarzo? Bueno, no sé, alguno de esos, ¿no? Sí. En el libro viene bien explicado. Y otra cuestión, hablas de sus planetas. Sí. ¿Pero te han dicho la estrella a la que pertenecen esos planetas o no te han dicho nada? Ellos me han dicho, por ejemplo, el Jim me explica que la constelación de Orión es su emplazamiento madre, pero que su planeta se llama Tuya y de hecho me hablan de planetas artificiales. Planetas artificiales que pero es que crean Orión la tiene unas cuantas estrellas. O sea, no sí, te dan... pero bueno, Tuya no te suena, ¿que no? No. Pues no. A mí tampoco, lo cual... por cierto, ellos le darán el nombre que quieran, ¿cómo llaman a la Tierra?
No le he preguntado. Sí es cierto que ellos me dicen que, lógicamente, los nombres de los planetas aquí que conocemos son los que nosotros le damos, pero que ellos tienen los nombres de otros seres que conocen mejor que nosotros. Que son preguntas que no me han interesado, Paco. Yo, una vez... Mira, yo lo que ocurre es que yo... Eso también me llama la atención. O sea, cuando hace alguna pregunta a este ser que es tan evolucionado, te corta y te dice que esto no es un juego de adivinanzas. Pero si es tan evolucionado, sabría ser un poco más amable y satisfacer tu necesidad de información. Es que eso no son necesidades, Paco, son curiosidades. Y lo que ellos no buscan precisamente son curiosos. Entonces yo lo entendí. O sea, ellos quieren que tú le hagas las preguntas que ellos quieren y esperan a que tú se las hagas si ellos son las que quieren, porque no te dan ya el listado completo y pues son mira, contactos sucesivos. Tú fíjate que aunque muchos contactados, y me lo han dicho Entiende que varias es que este tema... Sí, que yo te entiendo. Para ti estará muy claro, pero yo creo que para muchos... Sí, yo te entiendo mucha audiencia, y te intento contestar de la manera que me es posible, ¿no? Yo te lo agradezco muchísimo. A ver, yo entiendo que cada contactado pues tendrá también, independientemente de las preguntas que ellos quieran que les realice, pero cada persona tiene unas determinadas inquietudes. Es decir, a mí a lo mejor, hoy por hoy me interesa muchísimo la existencia del alma, del espíritu, la falta de unidad, ¿no? ¿Por qué no se crea esa unidad? En fin, los temas que ahora mismo me interesan son sumamente trascendentales bajo mi punto de vista. Entonces ellos también tienen religión en sus planetas. No es exactamente religión. Por ejemplo, el tema aquí de la Tierra, ¿no? Hay una pregunta que yo les realizo, de hecho viene en Aviso del Cielo, y yo le pregunté pues por la Iglesia Católica, ¿no? De hecho ellos me anuncian, ¿no? Que habrá un final de esa Iglesia Católica. Entonces ellos me explican que las bases espirituales han sido dadas muchísimas veces, porque también me dicen que la Tierra es más antigua de lo que la ciencia cree, y el hombre también es más antiguo. Es decir, ellos me dicen que esta es la 5ª vez que el hombre hace aparición en nuestro mundo, que estuvo 4 veces más, pero continuamente cometemos los mismos errores, y por esos motivos pues la Tierra, que es una energía elemental, si nos basamos en que todo es energía, que se nutre y se enriquece del pensamiento del hombre, es decir, carece de conciencia pero no de pensamiento, ¿no? Entonces, obedece a las reacciones tanto del pensamiento como de la acción del hombre. Es como a un animal, si tú a un animal le estás agrediendo, acabará respondiendo con agresión. Pues ellos me explican que en la Tierra sucede igual, ¿no? Y que cada vez que el hombre, digamos, se implanta esa semilla del hombre, vienen esos instructores, nos enseñan para que podamos crear unas sociedades, ¿no? Y unos principios morales para poder vivir en armonía, pero que es lo que entonces pueden intervenir cuando quieran en nuestra sociedad, porque según tengo entendido, ellos nos han condicionado genéticamente, o por lo menos, si no son los responsables de que estemos aquí, están muy próximos a ser los creadores. Yo esa pregunta se la realicé porque, de hecho, una de las preguntas de Aviso del Cielo es que por qué se me permitió que se nos manipulase y fuésemos como somos en este momento. Entonces ellos me dicen que ahí la culpa no es de los creadores, ni tan siquiera ¿Pero no son ellos los creadores, entonces? A mí, por ejemplo, de temas de colonización aquí en la Tierra me dicen Altea, Venus, Sirio y Marte. Son los principales colonizadores que vinieron. De hecho, esa pregunta me es respondida cuando yo le pregunté por las grandes culturas, que también viene lógicamente reflejada en Aviso del Cielo. Y ellos empiezan a explicarme que las primeras grandes culturas surgieron en lo que nosotros conocemos como desierto, ¿no? Que antes era una tierra fértil de África. Entonces me dicen que una vez que surgen ahí esa cultura, esas grandes culturas, se empiezan a diseminar por el planeta Tierra y me explican, ¿no? que como he dicho, ¿no? Altea, Venus, Sirio y Marte son los que vienen aquí, digamos, son instructores, ni siquiera son creadores, son instructores, es decir, seres que vienen de otros mundos para ayudarnos en esos conocimientos, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ellos me empiezan a explicar, por ejemplo, que los picos tibetanos guardan la forma primigenia, ¿no? En este caso, de la Tierra en su principio. También me hablan, por ejemplo, de que el Himalaya es el más antiguo. Me hablan de las culturas mediterráneas como una fuente de sabiduría que desconocemos y que es la más antigua del planeta. Incluso me hablan del continente americano del sur, que también fue instruido con esos mismos conocimientos mediterráneos. Pero ¿qué ocurre? Que, como estaba comentando, todas las bases espirituales, y para poder formar una sociedad que viva en armonía, que es lo que nos falta. Si es que el problema aquí, Paco, es que nuestro mundo va mal, todos lo sabemos, pero nadie hace nada. Ese es el problema. Y muchas veces incluso me han dicho que si ellos saben todo esto... Lo que pasa es que eso es interpretable, de que va mal
por Bueno, esta yo creo que nada más que tienes que dar. circunstancia Ayer mismo, sacando a mi perra, había una familia con un niño pequeño durmiendo en el campo. Entonces, ¿me va a decir que no va mal, Paco? No, yo no te voy a decir que Vamos, no va mal. Claro, no, yo creo que eso somos conscientes va mal, de todo. por supuesto, pero también, pero eso ojo, no es la perdona que historia. te corte, Paco, también hemos de tener presente que siempre le echamos la culpa a los de arriba. Los gobiernos, evidentemente, tienen parte importante de culpabilidad. Pero si la pregunta era por qué ellos no intervienen y solucionan. Sí, te voy a contestar. Ellos no intervienen primeramente porque siempre me explican que este es nuestro mundo. Es decir, ellos pueden intervenir cuando se crea o se toman seres de otros mundos, los traen a este para su adaptación, es decir, para crear principios de adaptación de vida. A partir Pero de ahí... eso no lo hacen ahora, eso lo harían hace... Porque ahora mismo estamos ya criaditos, ya nos quita el chupete. Ellos no pueden intervenir, Aunque no se note, digamos, claro. no pueden intervenir Ahora en mismo nuestras no. tendencias sociales ni en nada. Ellos intervienen, digamos, para dar esos conocimientos siempre que el hombre lo necesita. Por ejemplo, en el principio de las eras, cuando ha ocurrido a lo mejor algún cataclismo. ¿Y qué hacen ahora dándote mensajes para que lo extiendan? ¿Eso no es una intervención? Es que lo que se avecina, si sucede, que yo lógicamente vuelvo a repetir, creo en todo lo que me dicen, es muy fuerte, Paco. Entonces, no solamente estoy yo, como he comentado antes, hay ¿Cómo de muchísimas... fuerte? Pues fuerte, te estamos hablando de que en 2125 me hablan de un movimiento a partir del núcleo de la Tierra que va a modificar muchísimos continentes. Muchísimos continentes. Ellos siempre me dicen que no es el final de nada. Es decir, no es que la raza humana eso se vaya que dice a extinguir. es el final, puede ser el final de nuestra civilización, sin duda, ¿no? Sí, pero no es que el hombre vaya a dejar de existir en la Tierra. Ellos me dicen que es el volver a comenzar. Es decir, tendréis que empezar de cero sin nada de lo que conocéis como ciencia y tecnología. Porque la ciencia es cierto que es buena, pero siempre que se lleve con sabiduría. La religión, perdona, Luis, sí, es buena, pero siempre que se lleve con sabiduría. En el momento que falta eso y que te apartas de ese lado humano, entre comillas, cuando se crea el fanatismo e ideas que tan faltan en razonamiento. Perdón. Virginia, Paco, vamos a hacer nuestra segunda pausa. En la tercera parte vamos a ver nuestro teléfono, vamos a hablar también de las abducciones que van asociadas a los contactos, a ver qué le parece a Virginia y si sus guías le han hablado de las abducciones, pero me estaba acordando de dos cosas. Primero, yo creo que la actitud o la conducta más inteligente que se puede tener es la que están acometiendo desde hace... pienso que mucho tiempo, es la de estas civilizaciones o estos seres, es decir, de la no intervención en mundos que se suponen inferiores en cuanto al ritmo evolutivo o tecnológico se refiere, y esto es muy de agradecer, porque nosotros, como seres humanos, no hemos respetado nunca ese principio. Nosotros hemos llegado, colonizado y provocado y creado guerras. Por tanto, la no intervención directa en cuanto al mundo inferior, en cuanto a ellos, creo que es muy de agradecer. Y por otra parte, me estaba acordando de una anécdota de esta mañana, que he ido a cubrir una noticia que para nuestro informativo de esta casa que se producía en el Colegio San Sebastián de Mijas Pueblo con niños de primaria. En la biblioteca municipal pues están haciendo talleres y están hablando de Egipto y bueno, pues yo, claro, me toca allí como periodista, hago la noticia y el bibliotecario me pide dar una charla introductoria sobre el tema de Egipto, que sabéis que me apasiona y que conozco bien, y me estaba acordando de cómo efectivamente la única religión en el mundo donde ubica el más allá físicamente es la del Antiguo Egipto. El más allá estaba ubicado en la Menti, en esa Duat, y esa Duat se ubicaba en la constelación de Orión. Allí iban las almas de los faraones, pero también de allí venían esos dioses que los antiguos egipcios grabaron y pintaron en sus templos. Ahí queda ese dato. Volvemos enseguida. Hasta ahora, amigos. Comenzamos la tercera parte del programa. Les aseguro que hay muchas preguntas que se están suscitando en Facebook. Lógicamente muchas de ellas con sus reservas y es normal porque es un tema que es un asunto difícil,
complejo. El mundo del contactismo ufológico, lo he dicho muchas veces, hay que cogerlo con pinzas. Son experiencias personales, intransferibles, y es, claro, lógico que se pidan pruebas, ¿no? Vamos a hablar también de abducciones. Estoy recordando, me ha venido a la mente nuestro buen amigo que está por ahí, Paco Padrón, sus contactos a través de la Ouija. Probablemente tuvo también una abducción, él llevaba su cámara de fotos. Eso es una historia que un poco apócrifa, muy poco conocida, que algún día contaremos. Pero vamos a cambiar radicalmente de asunto, por lo menos durante 3 o 4 minutos, porque, bueno, la noticia, el misterio se está produciendo en Málaga capital. El pasado mes, concretamente el Diario Sur, el 31 de mayo, publicaba una noticia relacionada con sucesos extraños en la calle Almagro 1. La policía investiga unos sucesos extraños en un edificio de esta vía de Málaga. Los vecinos señalan fenómenos sin explicación lógica, bombillas que se estrellan por el bloque, cuadros y macetas que se caen o una claraboya que se rompió en 1000 pedazos. Los vecinos viven con el miedo en el cuerpo, necesitan respuestas que expliquen lo que está pasando en su bloque. La policía local de Málaga ha abierto una investigación para intentar esclarecer una serie de sucesos extraños que se vienen produciendo en un edificio de viviendas en calle Almagro de la capital. Se están haciendo indagaciones para comprobar si, como sospechan, pueden estar causados por alguien que pretende atemorizar a los vecinos y, de ser así, hay que averiguar con qué finalidad. Ni la policía local, que ya ha visitado 2 veces el edificio, ni los bomberos han encontrado una explicación lógica a estos sucesos que se habrían concentrado en 2 días concretos. Viernes y martes de la última semana, hablamos de la de final de mayo. Bueno, hay mucha polémica en torno a la historia y se han desplazado ya algunos investigadores. Yo, como siempre, me gusta esperar un tiempo, ser prudente, congelar la historia y, pasado un tiempo, ir y ver qué pasa. Porque muchas veces estas historias se desinflan solas y ocurre que a veces pues son provocadas. Está al otro lado del teléfono pues un investigador de Málaga, ya conocido por todos ustedes, estuvo recientemente con nosotros, José Manuel Frías. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Si no estás allí, acabas de llegar de allí, ¿no? Sí, y hay que puntualizar una cosa que mencionabas de ese pequeño artículo de Diario Sur, y es que la policía realmente no está haciendo una investigación puesto que no hubo denuncias. Y es cierto que acudió en su momento, alertados por los vecinos cuando advirtieron esos fenómenos que ahora, si quieres, te narro, pero como no existió denuncia, no se está investigando nada. O sea que realmente las cosas no son como se han contado. Sí te puedo asegurar que en este caso, al menos, existen huellas de esos fenómenos, con lo cual la idea de la fabulación o de la sugestión de la gente de ese bloque de calle Almagro número 1 no existe, se puede dejar de lado, con lo cual o bien hablamos de fraude o bien hablamos de fenómeno real. Y caso de que fuera un fraude, sí te puedo decir, ya que he podido entrevistar a muchísima gente, que sería un fraude orquestado por más de 20 personas, además no vinculadas entre sí, con lo cual eso me parecería incluso más absurdo o más difícil de entender que los propios fenómenos en sí. ¿Cuál ha sido la última hora, José Manuel? Y hazme una crónica de tu investigación, por favor. Bueno, todo comienza el 24 de mayo a las 9 de la mañana cuando María García, la portero, la conserje de este edificio, empieza a percibir que en su alrededor, en la zona de esa entrada del portal, empiezan a caer bombillas, aunque yo no sé si podríamos decir caer, puesto que ella se da cuenta de que aparecen en el momento en el que impacta en el suelo cada uno de esos casquillos, cada una de esas bombillas que van reventando a su alrededor. Hablamos de un número bastante elevado de bombillas. Ella rápidamente empieza a llamar a otros vecinos y se unen en ese mismo lugar a gente como Francisco Delgado del piso segundo F o Trinidad Quintana y muchísimos otros curiosos, tanto vecinos como gente de la calle que acude a ver lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y en ese momento empiezan a producirse, ya te digo, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, hablamos de un tiempo bastante amplio en el que no solamente estallan bombillas, sino que ocurren otros fenómenos un poquito más difíciles de explicar, porque hay personas que han aportado esa hipótesis de que quizá algunos de los presentes llevaban bombillas escondidas y ha podido lanzarlas en un momento dado. Bueno, eso podría tener cierta lógica, pero hablamos incluso de un cuadro que se descuelga, y no hablamos de un cuadro que estuviera enganchado en una salcallata, sino perfectamente atornillado a la pared, que se viene abajo, una claraboya que de pronto revienta como si se hubiera materializado dentro una llave inglesa de gran tamaño y de gran peso, que aparece además en el suelo, encima de los cristales, también una especie de orificio
orificio cóncavo en el techo, como si alguien hubiera dado un golpe tremendo, un techo que está, por cierto, a 3,5 metros de altura, y todo esto, repito, siempre con una gran cantidad de testigos, 8 o 9 personas siempre delante, que van variando porque van realizando sus quehaceres domésticos, salen a la calle, van entrando otros, pero siempre van percibiendo esa fenomenología a su alrededor. José Manuel, perdona que te interrumpa porque vamos a ver ahora un vídeo en el que tú estás haciendo una medición con la brújula. Vamos a verlo de fondo, te estamos viendo a ti en este momento y tú nos vas contando. Sí. Bueno, quizá el fenómeno de la brújula, como ahora vamos a ver, sea el menos importante de todo lo que ha ocurrido, pero aún así es bastante interesante, ¿no? Además, esta idea se le ocurre a nuestro común amigo, mi compañero Juanfra Romero, que es la persona que además está grabando en ese momento, y a él se le ocurrió el utilizar la brújula para ver si había algún tipo de alteración electromagnética en el punto más conflictivo o caliente de ese portal, ¿no? Que es precisamente bajo la claraboya, donde además se escucha luego ese golpe tremendo que deja ese hueco cóncavo, ¿no? Y bueno, nada más hacer la prueba nos damos cuenta, como se ve en el vídeo, que si te pones a un lado de ese suelo, pones la brújula en el suelo y la vas empujando en línea recta, pasando por debajo de la claraboya hasta terminar en la pared contraria, según te vas acercando a la zona perpendicular, donde está esa claraboya y ese hueco cóncavo, se van percibiendo alteraciones en esa brújula, pero alteraciones hasta el punto de que el norte se pone en el sur, ¿no? Y según te vas alejando de nuevo de ese punto concreto, otra vez la brújula retorna al punto correcto, ¿no? Como digo, esto quizás no tenga una importancia grande. Estamos hablando de que en ese punto exacto pues hay una alteración electromagnética que puede ser motivada por algún tipo de mineral o por algún tipo de corrientes de aguas subterráneas, pero aún así es bastante interesante que en el punto más conflictivo se produzca este fenómeno, ¿no? Tú sabes bien que en muchos lugares donde se producen fenómenos paranormales existen siempre vinculaciones con corrientes de agua, existen vinculaciones con determinados minerales como si fueran potenciadores de esos mismos fenómenos, ¿no? En todo caso, sí es cierto que hay serias sospechas de que hay personas que han podido producir, no de forma voluntaria, sino involuntaria, hablaríamos de fenómenos poltergeist asociados a determinados vecinos que llevan poco tiempo además en el edificio, y desde el momento en el que entraron, hablamos de hace 8 o 9 meses, empezaron a ocurrir algunas cosas cuanto menos extrañas, ¿no? Pero parece que este edificio de la calle Almagro viene arrastrando desde hace 30 o 40 años, o sea, posiblemente desde que se erige algún que otro suceso extraño en viviendas particulares, solo que este 24 de mayo ha sido un auténtico caos en una zona tan comunitaria como es el propio portal, ¿no? José Manuel, una última pregunta. ¿Hay investigadores del mundo del misterio vinculados a este caso? Bueno, vinculados directamente, si te refieres a personas que se dedican al mundo del misterio y que habiten o tengan algún tipo de lugar común en ese edificio, sí, pero entre esas 20 personas, pues solamente una o dos que yo sepa, ¿no? Que pudieran estar vinculadas. Sé que hay un señor en el edificio que hace muchos años pues también se dedicaba al mundo del misterio, pero que yo sepa esto tampoco tiene mucha relación con la fenomenología en sí. O sea, hablamos de un edificio donde vive una gran cantidad de personas y que exista una o dos que puedan tener atracción por el mundo del misterio, que se hayan dedicado a estos temas. Si eso sirve para que algún escéptico quiera hacer pensar que esa persona o esas dos personas han convencido a otras 20, a un bombero que también vio delante suya volar no sé si era, bueno, algún tipo de herramienta, me parece que era un candado, ¿no? A mí eso me parece absolutamente absurdo, ¿no? Yo creo en la veracidad de estos fenómenos, sobre todo por esa gran cantidad de testigos. Es raro encontrar un caso como este en cualquier lugar donde tantísima gente esté presente mientras se produzcan ese tipo de fenómenos. Por lo tanto, teorías conspiranoicas, la verdad es que no se adaptan mucho a este caso de la calle Almagro. Tenemos que concluir esta crónica que nos haces. ¿Caso auténtico, sí o no? Hombre, nunca se sabe, pero creo que tiene más visos de ser real que de ser un fraude, precisamente por lo que antes te comentaba, por esa gran cantidad de testigos que vieron lo imposible, lo absurdo y que han tenido el valor de contarlo. José Manuel Frías, muchísimas gracias por esta última hora, por esta crónica, esta investigación. Estaremos pendientes a los sucesos de la calle Almagro, de este edificio en Málaga capital. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, pues ahí quedan estos fenómenos que se están produciendo en estos momentos en Málaga capital. Estaremos muy atentos y, si es posible, también nos desplazaremos un equipo allí para ver qué pasa y entrevistar a la gente. Continuamos el programa con Virginia Damma. Como siempre, ofrecemos los datos del programa. Tenemos un correo electrónico para lo que deseen, que por cierto vamos a abrir, a ver si nos ha llegado alguno, misenigmasfavoritos
misenismas@gmail.com. Roberto Castro, nuestro buen amigo de La Palma, de las Islas Canarias, ya nos está redactando y preguntando algo que luego te vamos a trasladar. Virginia, vale. misenismasfavoritos@gmail.com, nuestra página web donde pueden encontrar la información de esos dos viajes que tenemos en el mes de agosto, uno a Egipto y otro por el norte de España, yendo a Lourdes, Santuario de Lourdes, Ruta de las Apariciones Marianas, las 2 quincenas de agosto en www.misenigmasfavoritos.com. Toda la información de este programa y de esos viajes que vamos a hacer en agosto en esta página web, y que tenemos también nuestro teléfono por si desea alguien hacernos una llamada en estos momentos que estamos en directo para hacerle cualquier pregunta a Virginia Dagma, 952 58 10 10. Ese es el teléfono en el que estamos ahora para atender alguna consulta o llamada. ¿Cuál es el mensaje más importante que has recibido en Avisos del Cielo, Virginia? Yo, cuando empecé con los contactos, ¿no? Incluso cuando yo terminé mi primer libro, Avisos del Cielo, para mí, y siempre lo he dicho en todos los medios en los que he estado, para mí lo más importante era qué iba a pasar con el hombre si el hombre no rectificaba. Hoy por hoy, que yo sigo manteniendo mi comunicación con ellos, que vuelvo a repetir, ¿no? Mis inquietudes se han tornado más trascendentales. En este caso entiendo que, bajo mi punto de vista, desde mi experiencia y desde el aprendizaje o el bagaje que en estos 8 años yo llevo, ¿no? Que, vale, son acontecimientos que van a venir siempre, digamos, es lo que vamos a recoger de lo que hayamos sembrado. Entonces, realmente, si eso es el resultado, en este caso, ¿no? de nuestra actitud como seres hacia nuestro planeta, hacia los que nos rodean, hacia nuestros semejantes, ya no lo veo quizás no tan importante como en un principio, ¿no? Entonces, en este caso, para mí, hoy por hoy, lo que estoy recibiendo hoy, que será transcrito a mi segundo libro, para mí lo más importante es cómo el ser humano puede llegar, digamos, a conseguir esa unidad, ¿no? Entre alma y espíritu, hacerse uno con ese Padre Creador, esa energía universal, llámalo Alá, llámalo Dios, como lo queráis llamar, ¿no? Y para mí es lo más importante, quizás porque en este momento de mi vida me encuentro en ese punto, ¿no? Tenemos una llamada, la atendemos y ahora vamos con las preguntas de Paco, ¿te parece, Virginia? Sí, claro. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Isabel Alavedra, desde Barcelona. Isabel, desde Barcelona, que nos estás viendo, encantado de saludarte. Sí, pues mira. Adelante. A ver, yo tengo una pregunta que la he puesto en el Facebook, pero como veo que no la haces, pues me he decidido a llamar. Genial, así te escuchamos la voz. La pregunta es que le preguntes que si ella está sola cuando recibe los mensajes, o le puede pasar en cualquier momento, o yendo por la calle, o en cualquier sitio. Isabel, que gracias por llamarnos y gracias siempre por estar ahí, que eres muy fiel al programa desde Barcelona y hacer siempre tus apuntes, algunos de ellos muy graciosos. Vale, gracias. Isabel. Saludos a todos y a Paco. Adeu. Adeu, Isabel. Venga, a contestar. Bueno, ante todo un abrazo a Isabel y gracias por trasladar sus inquietudes, ¿no? Hacia mí. Hasta el momento siempre me ha pasado estando en casa. Unas veces me ha cogido sola, la mayoría de las veces siempre hay casa, en mi casa siempre hay gente, en mi casa es... Entonces, sí es cierto que las veces que ha habido gente, ¿no? Conmigo, pues gracias a Dios, no, porque me han ido pasando los folios de las libretas. Han sido pocas ocasiones, pero sí es cierto que algunas veces me ha pillado sola y yo llegaba a escribir en la madera de la mesa porque no he pasado ese folio. En días normales me suele pasar, hasta el momento me suele pasar en casa. Mi casa, vuelvo a repetir, siempre está llena de gente, mi madre, mis hermanos, mi casa es un afluente constante, ¿no? Y muchas veces me han tenido que pasar esos folios. Paco. Bueno, yo para finalizar con mis preguntas, porque supongo que el tiempo, como siempre, se nos queda corto, necesitaríamos un programa de 3 o 4 horas. Ellos hablan mucho del futuro y te dicen cosas muy ciertas que van a ocurrir. Es decir, el futuro está escrito. Y si está escrito, ¿dónde está escrito y quién lo escribe? Se puede alterar según ellos también. ¿Cómo consiguen analizar todo esto? Si te han explicado por qué es inquietante que ese futuro esté escrito, que ellos tengan acceso, ¿podemos tener acceso nosotros también?
Esta última pregunta no te la voy a poder responder porque no la he realizado yo a mis guías, ¿no? Entonces, te puedo dar mi opinión personal, pero no va a tener más trascendencia. ¿Qué te han dicho ellos sobre este tema del futuro? Evidentemente, vamos a ver, cuando se da un comunicado, ¿no?, independientemente de los mensajes, porque cualquier persona que esté interesada en Aviso del Cielo encontrará que hay un sinfín de preguntas, no solamente me centro en lo que va a acontecer, le pregunto por Jesús, por la energía oscura, la materia oscura, esas culturas primigenias, ¿no?, las primeras culturas que hubo en la historia, en fin, hay muchísimas preguntas. Pero en referencia a lo que me estás comentando, ¿no?, vamos a ver, ellos me dicen que cuando se da un mensaje, ¿no?, en este caso, que interesa a nivel mundial, ¿no?, porque lógicamente nos vamos a ver todos afectados, siempre se da para que el ser humano pueda rectificar. Es decir, ellos me dicen que conocer el pasado te da las bases para conocer lo que ha de venir, solamente tenemos que girar la mirada. Todas las grandes culturas a lo largo de la historia, en el momento que el ser humano, digamos, se ha desviado, ¿no?, de esa armonía universal, acaba por desaparecer esa cultura, sencillamente. Entonces, pero es también, que en este caso no te están diciendo, te has desviado del camino, te puede ocurrir algo malo. Te están diciendo algo muy concreto, claro, de hielo del Tíbet, claro, en tal fecha. Sí, porque ¿Cómo lo saben? Para ellos, bueno, a ver, yo no soy ellos, ¿no?, ni tengo esa capacidad, pero sí es cierto que ellos me dicen que ellos tienen muchísima más información de la que nosotros pensamos. E inclusive, ¿no?, a la hora de elegir ese contactado, ellos me dicen que el personaje que ha sido elegido les es dado a ellos en toda su forma, tanto física como mental, cosa que nosotros no tenemos esa capacidad. Si los vemos, va a ser siempre en la situación que ellos quieran, en el momento que ellos deseen y de la manera que ellos quieran presentarse. O sea, más por otra parte, ellos me dicen que es, si no, vamos otra vez, ¿no?, al tema de la evolución, es decir, que ellos me explican que la muerte en sí no existe, sino que la muerte es la antesala siempre para un nuevo nacimiento, ¿no? Y me dicen que el cometido de la vida, es decir, este es un mundo, es una escuela de alma, me explican, ¿no? Estamos aquí para aprender. Y ellos me dicen que ellos hablan con convicción precisamente por esa evolución. Pero no te explican cómo son capaces de ver el futuro con esa precisión. Y yo le he preguntado tampoco. Y en cuanto a... hablas de 7 dimensiones, das una serie de información que otros contactados, que también dicen estar absolutamente convencidos de su contacto, hablan de lo contrario o de cosas muy distintas. Es decir, por ejemplo, Josep Masferrer, que ha venido aquí al programa, habla de 11 dimensiones y eso lo lleva a misa. Rael es un señor que se llama Claude Borilon y desde el 73 dice que contacta con estos seres extraterrestres y él dice que hay una única raza en todo el universo, cosa que tú no dices. Entonces, ¿quién tiene razón en todo esto? ¿Te han dicho algo sobre el resto de contactados del mundo que afirman también tener razón? Yo no le he preguntado. Más por otra parte, os vuelvo a repetir, no tengo ni idea de nada de contactados porque no me interesan. También es una... Verás, yo pienso que también es una forma de ayudar. ¿Qué opinión entonces te merecen las afirmaciones de este tipo? Hombre, yo me quedo con las de mis guías, lógicamente. Hemos de tener presente que tanto yo como cualquier persona que esté teniendo este tipo de experiencia, yo no sé si los demás contactados los dirán, pero creo que es ético, ¿no?, que se diga, que es que toda la información pasa por un cerebro humano. O sea, todo lo que se te diga... ¿Quieres decir que puede estar contaminada esa información? Por supuesto. O sea, la información nunca va a llegar 100% pura. ¿Por tu propio subconsciente? Por el mío, por el de esos contactados. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué validez le vamos a dar a ese mensaje? La esencia. Yo me quedo siempre con la esencia de los mensajes. La esencia. Es lo que hay que quedarse, con la esencia. Y gracias a Dios hay muchísimas personas, ¿no?, que después de sacar el libro a mí me han escrito y gracias a Dios pues, hay muchísimas personas en el mundo que realmente consiguen ver más allá de las palabras, en este caso, y quedarse con esa esencia, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Cuál sería resumida, ¿no? Lo voy a resumir muchísimo, ¿no?, una palabra nada más. ¿Cuál sería la esencia de todo? Es que el ser humano, y de hecho ellos me explican que es por unos acontecimientos cósmicos que sucedieron hace muchísimos años, el ser humano... y aprovecho para remontarme al tema de los boxing, ¿no?, que os he comentado antes. Ellos me hablan de los boxing como unas partículas atómicas que existen en todo lo creado. Y me dicen que esos boxing son la esencia de la energía. Entonces ellos me dicen que cuando un ser humano nace, posee un padre boxing, que sería la conciencia, y una madre boxing, que sería el pensamiento. Ellos me hablan de un cataclismo espacial que hubo y que en una explosión y una absorción de ciertos mundos y demás... ¿Cuánto tiempo hace de ese cataclismo? Eso ellos me hablan de la tercera
en la tercera etapa de la Tierra. Eso es otro ¿Pero tema. en años? ¿Te han dicho años? En años no. No te han dicho nada. Pero eso es algo, por ejemplo, el tema de las etapas es algo que también se podría hacer otro programa, ¿no? Hablamos de las etapas del hombre, hemos comentado que el hombre está en la quinta etapa, pero está en las etapas de la Tierra, es decir, hay tanto en el universo, hay tanto dentro de lo que no conocemos en este caso. Yo siempre digo lo mismo, si el ser humano supiese lo que se versa afuera, la Tierra no estaba como está. Tú antes comentabas que pueden ofrecer, ¿no?, en este caso, un ser, un Dios, en este caso, vengativo. Eso lo han hecho las religiones. Las religiones, o sea, la mano del hombre es una forma más, y me remonto en este caso a la Iglesia Católica, es una forma más de tener ese dominio sobre el pueblo. Pero no existe, perdona Luis, no existe ningún Dios que sea un ser antropomórfico como nos han presentado, ni un Dios vengativo, ni nada de eso. Todo eso pasa, es la figura de Dios humanizada, sencillamente. Nos quedan 4 minutos de programa y desde luego vamos a dedicar en el futuro una vez más a las abducciones, que hoy se nos ha quedado el tema. Teníamos preparadas unas imágenes y algunos casos, algunas historias, pero saben que el tiempo de televisión vuela. ¿Te han abducido alguna vez? No. Nunca. Nunca. ¿Te han hablado alguna vez estos seres, tus guías de abducciones? De abducciones no. Sí es cierto que vienen avisos del cielo. Yo le pregunté por una serie de experiencias que le sucedieron a mi madre y le pregunté que si los contactados necesitaban todos esos chinos de los que se hablan y demás. Entonces ellos me explican que sí es cierto que ha habido algunos de sus contactados que le han sido implantados y que esos chi son solamente unos mecanismos, ¿no?, que lo que hacen es que le sea posible al contactado hacer un análisis de su yo interior. Una vez recibe esa información, en este caso, digamos, poder trasladarla a los demás de manera sencilla, aunque tú no tengas conocimientos técnicos ni científicos. Y también es cierto que me hablan de otros tipos de contactados que han sido abducidos, en este caso, y sometidos a una aceleración neuronal. Y luego depuestos otra vez en la Tierra con un seguimiento de sus avances y de sus capacidades. Leo un email, una última pregunta de Paco, una invitación mía y una reflexión de Virginia. La pregunta viene desde La Palma, Islas Canarias. Buenas noches, Luis Mariano. Como siempre, enhorabuena por tu programa. Con respecto al tema de esta noche, esta temática me suena a las entidades del bajo astral, que buscan ganar adeptos para, en definitiva, enfrentarnos a los humanos unos con otros y crear credos que al final degeneran en fanatismos y guerras. ¿No serán estas entidades vampiros espirituales que lo único que buscan es tenernos pendientes de ellos en principio para luego llegar a la idolatría, etcétera? Tengamos cuidado de tanto salvatierras, salvaplanetas y todo esto. Y no me refiero a la invitada de esta noche. Me dirijo a estas entidades más o menos espirituales. Un saludo y abrazo para todos de parte de Roberto Castro desde La Palma. Tenemos un email también de José Rafael Gómez. Me encantaría leerlo. Le mandamos un saludo muy especial, que está en Mallorca. Le echamos de menos. Pero tengo problemas con, no sé, en el iPad para abrir el correo y no lo puedo abrir. Lo siento, José. No puedo abrir el correo. Por más que quiero, no puedo. No sé si queréis hacer algún comentario. Sí, bueno, yo... En resumen de toda esta historia, no de la historia de Virginia, sino del contactismo, a mí me parece que lo que demuestra es la gran necesidad social de abstraerse de una realidad complicada. Eso pienso que en cuanto aparece alguien lanzando este tipo de afirmaciones, rápidamente consigue captar la atención. A mí no me parece mal, pero esto es lo de siempre. Las normas de los contactos siempre son las mismas. Rael, Siracusa, todos los contactados primero reciben un mensaje, se les encomienda la necesidad, la urgencia de extender ese mensaje bajo una serie de amenazas, la eterna lucha bueno-malo. Incluso podríamos aquí meter una posible explicación que lanza la filosofía, y es la necesidad de la conciencia humana de ser universal, de extender universalmente las ideas que cada uno de nosotros piensa que son las mejores para avanzar. Eso está perfectamente explicado en psicología y en filosofía, una necesidad humana. De ahí nace la política, para convencer a los demás de que mi camino es el bueno. Y son origen, todo este tipo de mensajes, son origen de muchas religiones que acaban diciendo lo mismo. La esencia exactamente es la misma. Yo me he traído unos cuantos libros, Pons Prades, El mensaje de otros mundos, Las leyes universales, manuscritos de Genón terrestres, esta es la historia. Me he traído este de Relatos y reflexiones desde las estrellas. Y La estrella de todos, entrevista a un extraterrestre, de José Antonio Campoy, maravilloso. Con estos libros me fabrico una historia idéntica yo,
Es decir, la filosofía existe en la Tierra desde que el mundo es mundo. Krishna, los grandes iniciados de la historia, todos han sido de una u otra manera contactados y han tenido la misma filosofía. El mensaje bueno, malo, castigo, mejora que... Pero tú crees en el contacto. Yo creo que para empezar, creo que existen otras civilizaciones fuera de aquí que perfectamente pueden venir a darnos algún tipo de mensaje y algún tipo de instrucción, sin duda. Otra cosa es que ese sea el caso de todos los contactados, porque aquí interviene el inconsciente colectivo, la propia conciencia y la necesidad humana de alabanza, etcétera, etcétera. Que ya hablamos en la Ouija, en el anterior programa, ¿no? Me gustaría que hicieras una última reflexión, y yo te voy a hacer una invitación después, pero una reflexión como un mensaje, ¿no? Que el mundo te está escuchando. Nada, de decir a las personas que son más reacias, ¿no? que no tienen que quedarse, ¿no? En si creen o no quieren o no creen en la experiencia, que aquí no hay castigos ni no castigos, que eso es la mano del hombre, es decir, lo que tú recoges es lo que has sembrado, aquí Dios no castiga. Y para terminar, yo creo que la única reflexión con la que me voy a quedar no es con el sentido de todo esto, ¿no? Hemos hablado de que muchísimos contactados han dado el mismo mensaje. ¿Verdad? Solamente hay una. Luego, lógicamente, me alegro y celebro que sean similares, ¿no? Los mensajes de unos contactados. Sí, lo bueno de todo esto y de tu historia, por supuesto, es que extiendes un mensaje de paz y amor. Claro, y a mí pues, eso me gusta. Con eso nos tenemos que quedar, y lo digo a la gente que esté en su casa, donde está mi cámara. Vamos a quedarnos con eso que ha dicho Paco, que es la esencia de ese mensaje, que aquí lo que se busca es que el ser humano aprenda a amar, porque son muchos los que hablan del amor, pero nadie lo practica. ¿Por qué nadie lo practica? Porque no conocemos el amor. ¿Qué es el amor? Solamente el amor es aquello que es capaz... Te lo han definido, por cierto, ¿qué es el amor? Es aquello que es capaz de amarlo todo. Y yo creo que hoy por hoy aquí en la Tierra no existe ningún ser que tenga ese entendimiento y, por supuesto, que lo lleve a cabo. Así que vamos a quedarnos, digamos, con esa reflexión, que empecemos a interiorizar dentro de nosotros mismos. A mí, personalmente, todo esto me ha servido para ser humana, sencillamente humana, y desear volcar mi vida en la ayuda a los demás. Personalmente, a ti te ha valido y mucho. Muchísimo. Yo creo que una de las mujeres más felices de la Tierra. Quizás solo pretendían ayudarte a ti, a lo mejor. Es posible. A mí nadie me ha forzado a que lo haga público. Lo he hecho porque considero que debo hacerlo, pero... que las personas que estén interesadas, que lean avisos del cielo, que guarden los mensajes en el corazón, que los interioricen y que actúen en consecuencia, que es lo importante, ¿no? Que vamos a ver si cambiamos el mundo de una vez. Que se nos ha echado el tiempo encima, que hoy estamos recomendando este libro que hemos presentado de Virginia Dagmar, Avisos del cielo, las enseñanzas de un ser cósmico a la raza humana, de la editorial Almuzara, que está en cualquier librería. Y que, bueno, pues creo que merece la pena leerlo, porque, a fin de cuentas, la experiencia de Virginia es una experiencia interesante y creo que lo que se cuenta aquí, en definitiva, es bueno, es positivo. Que cada uno saque su propia conclusión. Paco, no hay tiempo para más. Me toca a mí ahora hacer la Leértelo. Le prometo a Virginia que lo voy a leer entonces. Y ahí va el reto de esta noche, el reto y una invitación a Virginia Dagmar, para que a su vez ella se lo haga llegar a sus guías. El propósito, o la idea, o la invitación es que si ellos quieren, donde quieran, cuando quieran, como quieran, una cámara de este programa y servidor va contigo al sitio donde digas, o donde digan ellos, y poder tener esa prueba, porque creo que sería necesaria para reforzar tu mensaje y tener esa prueba visual, gráfica, de que efectivamente ellos están ahí. Yo le voy a trasladar el mensaje. A mí hasta el momento no me han dejado llevar cámaras, pero de igual manera quizás sí te puedas venir tú y ya está, aunque no puedas llevar cámaras. No te preocupes que yo te diré que me han respondido. Pues yo también quiero creer. I want to believe. Yo también quiero creer. Muchísimas gracias a todos, a los amigos de Facebook, a la gente que nos está viendo en este momento desde muchas partes del mundo. El tema, como han visto, es un tema difícil, pero creo que fascinante. Seguiremos abordando el contactismo ufológico, por supuesto haremos un especial abducciones, que lo hemos hecho muchas veces, y abordaremos esas historias que hemos tenido previstas para esta noche. Ha sido un auténtico placer, un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible este programa. La semana que viene estaremos en directo con un gran invitado, un periodista que nos llega de Madrid. Vamos a hablar de expedientes X españoles, de algunas historias increíbles. Será el penúltimo programa y ya el último lo emitiremos desde esta casa el 27 de junio. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, buenas noches, que sean felices.